Vimos eso y vimos las dos primeras operaciones correspondientes a los números complejos. ¿Cuáles eran estas dos? ¿Qué vimos ayer? Suma y resta, exactamente. Vimos suma y resta. Y pues acuérdense, ¿cómo hacíamos la suma de dos números complejos cualesquiera? Se suma la parte real con la parte real del número y la imaginaria con la imaginaria. Correcto, la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, exactamente. Muy bien. La resta, pues lo mismo, solo que cuando nosotros tenemos aplicado el negativo, lo vamos a aplicar sobre todo el sustraendo, es decir, sobre todo lo que le estamos restando a nuestro número complejo hacia el otro complejo. Es decir, si tengo un menos, pues ese menos puede ser menos por menos. Si tengo un más, va a ser entonces más por menos. Y así sucesivamente. Entonces, vimos algunos pequeños ejemplos de esto. De todos modos, hoy vamos a ver ejemplos de operaciones completas. Perdón. A ver, permítame un momentito. Ya, muy bien. Ok, entonces, nada más quisiera... no se preocupen, G. Nada más, por favor, que me digan si ven las diapositivas. ¿Ya los ven? Perfecto, muy bien. Entonces, el día de ayer comenzamos a ver sumas y restas de los números complejos. El día de hoy vamos a ver la continuación de esto, que son operaciones que son multiplicación, división. Y si nos alcanza el tiempo, comenzamos con la parte del módulo y el argumento de los números complejos. Esto viene siendo una continuación de lo de ayer y un tema nuevo. Muy bien. Lo primero que vamos a ir directo a las operaciones y directo a la forma de cómo se hacen estos ejemplos para ir haciéndolo simultáneamente diapositivas, nos vamos al pizarrón y así vamos sucesivamente para tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Muy bien, comenzamos entonces con la multiplicación. Cuando nosotros tenemos una multiplicación de un número complejo cualquiera por otro número complejo cualquiera, vamos a poner este ejemplo que tenemos aquí, Z1 por Z2. Tenemos un número complejo base, que es A más BI, y tenemos otro número complejo, que es C más DI. Z1 viene siendo A más BI, y Z2 viene siendo C más DI. ¿Okay? ¿Qué vamos a multiplicar? Si ustedes se fijan de esto que tenemos con las rayitas estas, que no alcanzan a ser flechas, pero bueno, si ustedes se fijan en las rayitas, vamos a multiplicar A por C y A por DI. Y sucesivamente vamos a multiplicar BI por C y BI por DI. Es decir, todos contra todos. ¿Okay? A con el binomio siguiente y BI por el binomio siguiente. Entonces, todos contra todos. Pero una vez que nosotros hagamos esta multiplicación de todos contra todos, lo que sigue es ir, se me olvidó la palabra, no es disminuyendo, es simplificando eso. Lo que sigue es ir simplificando la expresión lo más posible, de manera que al final me quede una expresión en forma binómica. Si recuerdan, el día de ayer les dije que cuando nosotros hacemos cualquier tipo de multiplicación, o no multiplicación, perdón, cualquier tipo de operación utilizando números complejos, a final de cuentas el resultado teníamos nosotros que presentarlo en forma binómica, salvo que el ejercicio te diga otra cosa, ¿no? Pero si el ejercicio no te dice nada más, entonces tienes que tú representarlo en forma binómica. Si tú haces esta multiplicación, A por C, tenemos AC, A por DI, tenemos ADI, ¿ok? Y después tenemos BI por C, tenemos CBI. Y después tenemos BI por DI, tenemos BDI cuadrada.
Obviamente este está en diferente orden, ¿no? Yo hubiera hecho primero A por C y A por D y así como se los comenté. Pero a final de cuentas, pues esto se va a ir disminuyendo conforme lo vayamos reduciendo. Y tenemos en cuenta, tenemos que tomar en cuenta el valor de I cuadrada. ¿Se acuerdan que el valor de I? ¿Cuánto era el valor de I? ¿O qué era el valor de I? Raíz cuadrada menos 1. Así es. El valor de I lineal, o I a la 1, si quieren verlo de esa manera, el valor de I lineal es raíz cuadrada de menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo un I cuadrado, tengo que elevar al cuadrado, pues la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, por eso, si ustedes se fijan acá, ya tengo tachado la raíz y tengo tachado el 2, porque vamos a eliminar la raíz con la potencia. Por lo tanto, I cuadrado es igual a menos 1. ¿Ok? Hasta aquí o con esto, ¿hay alguna duda? ¿No? Bueno. Ok, entonces, bueno, ya resolvimos y tenemos aquí un polinomio de 4 términos, AC, BDI cuadrada, ADI y CBI. Y ya tenemos establecido que I cuadrada es igual a menos 1. Ahora, este I cuadrada es igual a menos 1 nos va a servir para ir disminuyendo nuestro polinomio y dejarlo en forma binómica. Como tenemos b de I cuadrada, si ustedes se fijan de la imagen de aquí abajo, la I cuadrada la vamos a nosotros a sustituir por este menos 1. Este menos 1 no va a estar restando, va a estar multiplicando el valor de BD. Por ejemplo, si BD es 3, entonces lo vamos a multiplicar por menos 1 y quedaría menos 3. Y si tuviéramos, no sé, menos 2, lo multiplicamos por menos 1 y nos da 2 positivo. ¿Okay? Este es un ejemplo pues con letras, ¿no? O sea, no tenemos ningún término resuelto, pero es para que ustedes vean cómo quedaría en la forma que vemos aquí. Entonces tenemos la multiplicación y este te va a multiplicar a este y te va a multiplicar al signo. Entonces quedaría AC menos BD más ADI más CBI. Y así quedaría en esta forma. Solamente que obviamente estos dos se van a solucionar y estos dos se van a solucionar de manera que te quede de la forma binómica. ¿Cuál era la forma binómica? A más BI. Es correcto. A más BI. Entonces el resultado siempre a final de cuentas va a quedar en forma binómica, que es la forma A más BI. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo ya con valores positivos y valores sencillos. O sea, tanto Z1 como Z2 tenemos que tienen valores positivos, no tienen raíces, no son fracciones, no son decimales, son enteros y son positivos. Este es un ejemplo de lo más sencillo que podría venir. ¿Qué vamos a multiplicar entonces? Vamos a multiplicar 4 por 2, después vamos a multiplicar 3i por i, después vamos a multiplicar 4 por i, y después vamos a multiplicar 3i por 2, o 3 por 2i. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues realmente la suma, ¿no? 4 por 2 es 8, 3 por 1 son 3, 3 positivo, pero acuérdense que el i cuadrado lo vamos a sustituir por menos 1. Entonces, 3 por menos 1 y tenemos el menos 3 aquí abajo. ¿Sí? De aquí a aquí, pues ya nos saltamos esos pasitos. Después tenemos 4 por 1, 4 y 3 por 2 y da 6. Por lo tanto, únicamente resuelvo la parte real y la parte imaginaria. 8 menos 3 da 5 y 4 más 6 da 10. Y esta i, pues únicamente la bajamos. Entonces, 4 más 3i por 2i, por 2 más i, es igual a 5 más 10i. Y esta, lo que tenemos aquí, es nuestra forma binómica de cómo representar una multiplicación ya resuelta. Vámonos con el ejemplo de aquí abajo. Igual tenemos otro positivo, 2 más 3i.
4 más 5i. ¿Y qué es lo que hacemos? Aquí lo que hice fue multiplicar posición por posición. Si ustedes se fijan, esta manera de aquí arriba es como que hacerlo separado, ¿no? Lo real, lo imaginario. Y esta forma que ustedes ven aquí abajo, esa es posición por posición. Les da exactamente lo mismo, pero pues tienen que ver qué manera se les hace a ustedes más sencilla de hacer. Realmente es lo mismo, nada más que en otro orden. Vamos entonces, si ustedes se fijan, aquí hay dos colores. Tenemos color negro, que es lo normal. Tenemos la parte roja y tenemos la parte azul. La parte roja es 2 por 4 y 2 por 5i. Tenemos 2 por 4 es 8 y 2 por 5i es 10i. Este es positivo porque conserva el signo del más 5i que tenemos en Z2, que es esta parte que vemos en color rojo. De ahí nos vamos con 3i por 4. Es positivo y es positivo, por lo tanto, más por más, pues da más, ¿no? 4 por 3, 12i. Y por último tenemos más por más, tenemos más. 3 por 5, 15, y por i cuadrada. Entonces aquí ya tenemos nuestro polinomio de 4 términos. ¿Y qué es lo primero o lo segundo? Realmente lo pueden ustedes sustituir de paso en paso o lo pueden ustedes ir simplificando de 2 pasos en 2 pasos. Por ejemplo, aquí el 8, pues ahí queda. El 10 ahí queda, el 2 ahí queda. En este caso, de aquí a aquí, lo único que hicimos fue aplicar esto que vemos aquí. I cuadrada es igual a menos i. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos más 15 por menos 1 y lo vemos aquí abajo como un menos 15. Por lo tanto, parte real queda 8 y menos 15. Parte imaginaria, más 10i más 12i. ¿Qué es lo que nos queda aquí? Solucionar lo más posible nuestro polinomio. Nos queda 8 menos 15, nos da menos 7. 10 más 12 me da 22. Por lo tanto, el resultado es menos 7 más 22i. Si ustedes me llegan a poner el resultado en alguno de los términos anteriores, no es que esté mal, pero no han terminado el ejercicio. Entonces, obviamente, pues no tendrían los puntos completos correspondientes a ese ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda con esto? Veo. No, maestra, ninguno. Nada. Muy bien. Vamos a hacer algunos ejemplos utilizando el pizarrón. Vamos a hacer algunos ejemplos de sumas, de restas y de multiplicaciones. O sea, vamos a hacer un combo. Pero me conecto al pizarrón y ahorita se los paso. Okay. Correcto. Muy bien. Vamos a hacer algunos ejemplos utilizando números complejos. Alguien que voluntariosamente me dé un valor de un número complejo normal. 8. 8. ¿Solo 8? ¿Quién dijo 8? ¿8 más 2i? Correcto. 8 más 2i. Otro número complejo que esté completamente diferente a este, que se les ocurra. 10 más 5i. 10 más 5i. A ver. Vamos a ponerle un signo negativo para hacerlo más interesante. Ok. Z3. A ver, un complejo puro. Por ahí.
Menos 6i. Correcto. Muy bien. Y vamos a poner un último. Vamos a ponerle... Ok, perfecto. Ya tenemos aquí 4 números complejos, Z1, Z2, Z3 y Z4. Z1 y Z2 son 2 números complejos normales conformados de la forma binómica. Espérense que se pierda el lápiz. Este es A más BI. Este es A más BI. Este es menos A más BI. Este es menos B. Perdón. Menos BI. Y este, ¿lo Igual es podemos BI. dejar así? Exactamente. Es BI. ¿Pero por qué? Porque vamos a extraer la raíz del 4. ¿Cuál es la raíz del 4? 2. Pues 2. Entonces quedaría como 2i. Es deseable que ustedes resuelvan esto para que ya todo lo tengan en términos reales y en términos de i es más sencillo. Ok, pasamos entonces al ejemplo. Vamos a poner el inciso A. Vamos a poner que es 2 veces Z2 más Z3. ¿Ok? Este va a ser nuestro primer ejemplo. 2 veces Z2 más Z3. Lo primero que tengo yo que hacer es ver que este 2, ¿qué me está multiplicando? Me está multiplicando únicamente al Z2. Por lo tanto, este 2, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por Z2. Y después lo voy a sumar con Z3. Entonces, 2 veces Z2, 2 por menos 10, menos 20. 2 por 5, 10. Y lo voy a sumar con Z3. Pero tenemos aquí un más y tenemos un menos. ¿Qué voy a poner entonces? ¿Más o menos? Menos. Menos. Correcto. Hago la solución aquí, entonces quedaría menos 20 más 4i. Y ya tenemos nuestra primera respuesta. ¿Ok? Este 2 que nosotros vemos de este lado se conoce como escalar. ¿Ok? El 2 es un término conocido como escalar. Y únicamente me está representando, perdón, me está multiplicando, es un número que me va a multiplicar a todos y cada uno de los términos que están incluidos en Z2. No es lo mismo esto, les voy a poner acá abajo, no es lo mismo esto que esto. ¿Por qué? Primero se resolvería el paréntesis y luego se multiplicaría, ¿no? Efectivamente, primero nosotros tendríamos que resolver la suma. A ver si ya se desempañó esto. Primero tendríamos nosotros que solucionar la suma y después hacer la multiplicación por el escalar. No es lo mismo definitivamente. Así que no se vayan a ir con la finta de que esto y esto es lo mismo. Siempre hay que prestarle atención a cómo está redactado el ejercicio. Si tuviera yo paréntesis, si no tuviera yo paréntesis, ¿dónde están los paréntesis? Al lado de qué está mi escalar. Eso siempre ustedes tienen que fijarse de lo que le está pidiendo la instrucción. Y siempre si tienen dudas de esto, siéntanse libres de preguntar. Muy bien, tenemos una suma aquí. Vamos a hacer una resta. Vamos a hacer una resta. A ver. Muy bien. Z4 menos 2 veces Z1. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer aquí? Como Z2 es raíz negativa, sacar su raíz, pero ya la tenemos sacada en este caso. ¿Qué? Es Z4 y Z1, ¿no? Sí. ¿De dónde agarraste Z2? No, Z2, es sacar la raíz de Z4.
Pero ya lo sacamos, aquí está. Ajá, Si pero te como ya fijas- está sacada, entonces nada más sería colocarla y multiplicar el Z1. O sea, si no la Ajá, tuviéramos sacada, la tendríamos que sacar, pero como ya está sacada, nada más exactamente, sería multiplicar Z1 por 2. exactamente. La Z4 no le vamos a hacer nada porque ya lo hicimos aquí arriba. ¿Ok? Si no lo tuviéramos, como bien dice la compañera, pues sí, hay que sacar, hay que dejarlo expresado. Siempre tratan de dejarlo expresado lo más sencillo posible. No se compliquen la existencia. Pero, por ejemplo, esto que ya tenemos aquí, ya tenemos el 2i. Entonces, pues ya directo puedes poner el 2i. ¿Para qué volver a expresarlo en -4 y luego el 2? Entonces, no, sencillo. Z4 menos 2 veces Z1. Lo único que tengo que hacer aquí es Z4, pues lo vuelvo a poner. Así. Menos. ¿Menos qué? Voy a multiplicar 2 por... Perdón, este no iba. Voy a multiplicar 2 por Z1. ¿Cuánto es Z1? 8 más 2i. Okay. Entonces tengo 2i menos. Obviamente ustedes se pueden ir ahorrando o poniendo directamente los pasos. Lo estoy haciendo así, pasito por pasito, para que pues no les quede duda, ¿no? Hasta que hasta la persona que está un poco distraída o algo lo pueda comprender. Pero bueno, tenemos aquí entonces menos, vamos a quitar el primer paréntesis. 2 por 8, 16. 2 por 2, 4. Ahora, este 2 me está multiplicando lo de aquí adentro. Ahora, para que yo quite este paréntesis, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar el signo menos por este y el signo menos por este. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Por lo tanto, mi respuesta es igual a 2 menos 4i menos 2i menos 16. Maestra, aquí está al revés. Pues lo volvemos a voltear. Menos 16 menos 2i. 2i. O sea, lo pueden poner así, ¿no? Menos 2i menos 16. No se va a caer el mundo. No pasa nada. O lo pueden poner así. Cualquiera de las dos maneras es correcta. A ver, espérenme, nada más copio de aquí. Casi se copió todo. A ver, espérenme. Z1, Z2, Z3 y... Ok, esto es lo que no está. Ahí está. Muy bien. Nuevamente tenemos aquí los zetas. Y ya hicimos una suma y ya hicimos una resta. Vamos ahora a hacer una multiplicación normalita. Y después vamos a hacer una multiplicación utilizando escalares y cambiando signos y moviendo un poquito más esto. Una multiplicación normalita sería, por ejemplo... vamos a ver si se alcanza a ver esto. Sería, por ejemplo, Z3 por Z2. ¿Okay? Este puntito que ustedes ven en medio significa por. Se los puedo poner igual así, utilizando un asterisco. Se los puedo poner igual así. Se los puedo poner igual así. Y creo que son todos los que se me ocurren. Pero bueno, cualquiera de estos es exactamente lo mismo. Si tienen dudas respecto a la expresión, acuérdense que lo pueden preguntar.
Ok, Z3 por Z2. Voy a multiplicar menos 6i por Z2 menos 10 más 5i. ¿Qué voy a multiplicar si aquí solo tengo un monomio? Pues únicamente voy a multiplicar este monomio. ¿Ok? Este pues lo voy a multiplicar por este y este lo voy a multiplicar por este. ¿Por qué? Pues porque solo esto tengo. De todos modos, más adelante vamos a hacer ejemplos utilizando otro valor. Entonces tenemos menos 6i por menos 10, menos por menos es más. 6 por 10, 60. Y por nada, pues i. ¿Ok? Menos 6i por más 5i. Menos por más, menos. 6 por 5, 30. Y por i cuadrada. Muy bien. Tenemos aquí esto. ¿Qué nos falta o qué nos dice el ejercicio? Nos dice que esto que tenemos aquí lo podemos sustituir por ¿qué? Por menos 1. Se multiplica Por menos 1. Así es. Esto nos representa realmente menos 1. Entonces tengo 60i menos 30 por menos 1 es igual a 60i más 30. Entonces esta es mi respuesta. O, bueno, creo que el acento ya no va. O 30 más 60i. ¿Ok? Cualquiera de las dos maneras es correcta de expresarlo. ¿Alguna duda? Maestra, en vez de poner el y al cuadrado, podríamos poner directamente entre paréntesis menos 1. Sí se puede, sí se puede. Si tú no te confundes, no hay problema. Ajá, para mí es como que un poco más sencillo ponerlo. Directo, ¿no? Sí, Ajá, lo puedes directo. poner, no hay problema, no hay problema. O sea, como les digo, ahorita se los estoy poniendo literal así súper desmenuzadito. Pero si ustedes se quieren ir agregando, ahorrando pasos, adelante, por mí no hay ningún problema, siempre y cuando obviamente su procedimiento pues esté completo. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Vean que se desconectó mi tableta. Ahí está, ok. Muy bien, ahora vamos a ver... vamos a ver, vamos a ver. Ok, aquí tenemos otro ejemplo. Menos 3 veces Z1 más 4 veces Z2. ¿Qué tenemos que hacer primero? Resolver los escalares. Así es. Lo primero que tenemos que hacer es resolver los escalares antes de hacer la multiplicación de todo lo demás. Por lo tanto, tengo que multiplicar menos 3 por Z1. ¿Cuánto es Z1? 8 más 2i. Y después tengo que multiplicar 4 por menos 10 más 5i. Una vez que yo resuelva el primer paréntesis, puedo yo pasar a resolver el segundo paréntesis. ¿Cómo queda el primero? Menos 24 menos 6i. Y esto lo vamos a multiplicar por 4 por menos 10 menos 40 más 20i. ¿Ok? Esto es lo primero nosotros que tenemos que plantear. ¿Cómo quedaría ya con los escalares? Para ya poder resolver la multiplicación correspondiente. ¿Cómo quedaría entonces menos 24? A ver, voy a ponerlo aquí abajito. Menos 24 por menos 40. Tenemos 960 positivo, porque tenemos menos por menos, pues más. Menos por más, menos.
24 por 20 son 480. ¿Qué es? ¿I cuadrado o sin I? ¿Qué voy a poner Solo ahí? I. Solo I. Solamente I. Efectivamente. Ahora vámonos con la segunda parte. Menos 6i por menos 40 tengo menos por menos, más. 6 por 40, 240. Voy a poner i cuadrada o nada. Solo I. Solamente i. Muy bien. Ahora vámonos con la última parte. Menos por más, menos. 6 por 20, 120. Voy a poner i cuadrada o nada. I cuadrada. Cuadrada. Correcto. Muy bien. Entonces podemos pasar a resolver 960. Este menos 120i cuadrada, ¿a qué se convierte? A 120. Positivo. ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien. Ahora, del otro, vámonos con la parte imaginaria. Menos 480 más 240, nos queda menos 240. Y entonces lo único que nos va a quedar va a ser esta resta. 960, perdón, esta suma. 960 más 120 tenemos, creo que es 1080, ¿no? Sí. 80 menos 240 y ya tenemos resuelta nuestra multiplicación. No sé si les queda alguna duda de esto. Por mi ¿Nada? parte no, maestra. Perfecto. Siento que está yendo paso a pasito, entonces lo estoy entendiendo bien. Sí, normalmente sí explico, así como que muy paso a pasito para que no les quede duda de nada. Y luego, pues, obviamente le vamos complicando un poco más el asunto. Muy bien. Entonces, ya vimos ejemplos de sumas, ya vimos ejemplos de restas, ya vimos ejemplos de multiplicaciones, utilizando escalares también y pues normales. Entonces ahora, ya que dominamos esos tres, o bueno, ya que quedan claros, aunque sea esos tres temas, pasamos a esta parte que se llaman complejos conjugados, números complejos conjugados. El número complejo conjugado es únicamente cambiarle la parte imaginaria a nuestro binomio. Si yo tengo un binomio que es A más BI, lo único que hago para considerarlo un número complejo conjugado es cambiarle la parte imaginaria. Es decir, si aquí tengo más, aquí voy a poner menos. Pero si aquí yo tuviera menos, entonces aquí yo tendré que ponerle más. O sea, aquí el chiste es únicamente cambiarle el signo al BI. El A puede ser positivo, negativo, singular, plural, lo que ustedes quieran. Pero eso siempre se queda de la misma forma. Lo único que cambia de signo va a ser la parte imaginaria. O sea, únicamente el BI. ¿Por qué les digo esto? Porque nos va a servir para la división. Un número complejo normal se representa con la letra Z, como ya les había dicho, creo que anteriormente. Sí, ya les había dicho. Y cuando nosotros hablamos de un complejo conjugado, usualmente se representa por la letra Z con una pequeña barrita en la parte de arriba. Ahora sí, la división. La división tiene su chiste o tiene su origen respecto a los números complejos conjugados. Si yo tengo aquí un binomio, o sea, Z1, vamos a poner, es más, lo voy a poner aquí a un ladito. Vamos a poner que Z1 es igual a A más BI. Y Z2 es igual a C más DI. ¿Okay? Si yo tengo estos dos números complejos cualesquiera, entonces para hacer la división, lo que yo tengo que hacer es utilizar los números complejos conjugados de mi denominador. Mi denominador es Z2. Entonces, si yo aquí tengo C más DI, mi conjugado sería C menos DI. Ahora, este C menos DI lo voy a multiplicar, perdón, lo voy a poner arriba y lo voy a poner abajo. Y lo que voy a hacer es una multiplicación de A más BI por C menos DI. Es decir,
la Z1 por el conjugado del Z2. Y en la parte inferior, conjugado de Z1, perdón, Z2 por conjugado de Z2. ¿Ok? Entonces, el denominador lo vamos a repetir del lado derecho de nuestra división. Quedaría entonces A por C, AC, A por DI menos ADI, C por BI, CBI, BI por DI menos BDI. Aquí faltó un cuadrado, o sea, un 2, que se pierde. Ahí está. No pasó nada. Muy bien. Sería menos BDI cuadrado. Y en la parte de aquí abajo sería C cuadrada menos DI cuadrada. Que vienen siendo, ¿alguien se acuerda de esta forma cómo se llama? ¿O cómo la conocen? No. ¿Diferencia de cuadrados? No precisamente. Es un binomio. ¿Cómo se Conjugado, llama? ¿no? Ándele, un binomio conjugado. ¿Por qué? Porque es el mismo, lo mismo tenemos del lado derecho y del lado izquierdo, pero con la diferencia de que nuestro signo uno es positivo y el otro es negativo, o viceversa, ¿no? O sea, ¿pero a qué se refiere? A que son signos opuestos, pero el binomio es igualito. Entonces, lo último que nos queda aquí es resolver la multiplicación de arriba, resolver nuestro binomio conjugado y dar la respuesta. O sea, es decir, la división no es más que hacer dos multiplicaciones, una arriba y una abajo. Y por último, pues lo que nos queda es resolver estas dos multiplicaciones y simplificarla lo más posible para que a final de cuentas nuestro resultado quede en forma binómica. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo donde se ve que la división original, ¿quién me dice cuánto vale Z1? 6 más 4i. 6 más 4i, correcto. ¿Cuánto vale Z2? 3 menos 2i. Ok, ¿por qué es 3 menos 2i y no 3 más 2i? Porque es conjugado. Porque es conjugado. Ajá, sí. O sea, el conjugado lo pueden ver del lado derecho de la división, porque es lo que se repite arriba y se repite abajo. Entonces, nuestro conjugado es 3 más 2i. Por lo tanto, mi número complejo original es 3 menos 2i. Ok, comenzamos expresando la división y después añadiéndole el número complejo conjugado en la parte superior y en la parte inferior. De aquí pasamos a hacer la multiplicación. 6 por 3, 18. 6 por 2i más 12i. Acuérdense, todo esto es positivo, entonces por lo tanto todo lo de arriba pues les va a dar positivo. Después tenemos 4i por 3, 12i. 4i por 2i, 8i cuadrada. Ya terminamos con la parte del numerador. Ahora vamos a la parte del denominador. Si nosotros hiciéramos un número complejo conjugado, perdón, un binomio conjugado, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? El primero al cuadrado y el segundo al cuadrado. Aquí lo hice yo desmenuzadito, pero lo pueden hacer ustedes directo. ¿Ok? 3 por 3, 9. 3 por 2i, 6i positivo. Menos 2i por 3, 6i negativo, que son los que se van a cancelar mutuamente. Y menos por más, menos 2 por 2, 4i cuadrada. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? Vamos a cancelar el 6 con este 6 y se va a quedar 9 y se va a quedar 4. ¿Por qué se va a quedar 4 positivo? ¿Quién me dice? Por el -1, maestra. Efectivamente, por el -1. Si tenemos -4 y lo vamos a multiplicar por el -1, entonces va a quedar como 9 más 4. Perdón. Y en la parte de arriba es exactamente lo mismo. El 18 va a quedar igual, pero el 8i cuadrada va a quedar más 8 por -1, menos 8. Por lo tanto, lo último que nos queda ya es hacer la simplificación lo más posible de nuestros términos. 18 menos 8 da 10, 12 y 12, 24. 9 más 4, 13. Ya casi terminamos. Lo único que nos falta de esto, para que ya esté
en su forma real, o en su forma final, es expresarlo en forma binómica. La forma binómica ya se las puse aquí abajo. A más BI. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? ¿10 tercios? 10 treceavos, no tercios. Ah, perdón. 10 treceavos, muy bien. Y BI, ¿cuánto vale? Vale 24 treceavos de I. Por lo tanto, aquí tenemos, esto es A y esto es BI. No sé si tienen alguna duda con la división. Un poquito más complicado, pero sí se puede, maestra. Pero por supuesto que se puede, y si no se puede, pues vuelven a tomar la materia el siguiente semestre, no pasa nada. Yo. Muy bien. Vamos a hacer ahora, ya ven nuevamente la pizarra, bueno, el PowerPoint. A ver, vamos a hacer algunos ejemplos utilizando divisiones. Vamos, y voy a cambiar los números para que esté un poquito más interesante esto. A ver, tenemos Z1 es igual a raíz de 3 menos 2i. Tenemos aquí Z1. Y tenemos Z2 es igual a... ¿qué le podemos poner ahí? Podemos poner menos 4 más i. ¿Ok? Tenemos esto. El ejercicio se los puede poner así. Z2 entre Z1. Puede ser así, puede ser Z2 diagonal Z1. Puede ser Z2 entre Z1. Y son los únicos que se me acuerdan ahorita, pero, o si no, les puede decir, divide Z2 entre Z1. Así textual, ¿no? Cualquiera de estas maneras que se los presente, les está diciendo que vamos a dividir. Ahora, ¿qué va a ir en el numerador de nuestra división? Menos 4 más i. Correcto. Menos 4 más i. ¿Qué va a ir en nuestro denominador? No se peleen, ¿eh? No se peleen. Pueden participar. Raíz de 3 menos 2i. Raíz de 3. Maestra, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál era el denominador? Solamente es cuál era el denominador. Muy bien. Una vez que nosotros expresamos Z2 entre Z1, ¿qué es el paso? De acuerdo a lo que les acabo yo de explicar, ¿qué es el paso que sigue? ¿O cuál es el paso que sigue, mejor dicho? Multiplicarlo por el conjugado. ¿Por el conjugado de cuál? ¿Del de arriba o del de abajo? Del de abajo. Correcto. ¿Cuál sería el número complejo conjugado de Z2? Raíz de 3 más 2, 1. Más 2 i. Correcto. Raíz de 3 más 2i. Y eso vamos a poner abajo también, igualito. Ojo, si yo tengo, haciendo un breve paréntesis por aquí abajito, si yo tengo que Z1 es igual a menos 3 menos i, ¿cuál es el conjugado de Z1? Raíz de 3 más 2i. ¿Cómo que raíz de 3 más 2i? Ah, perdón. Se perdieron. Aquí abajo. 3 menos Okay, Menos 4 más 3 i. y más el de i. arriba. Sería Ahora. 3 i. Se me perdieron arriba, se me perdieron abajo. Muy bien. Acuérdense, estamos haciendo esto de aquí abajito, esa manera de comentario nada más. Si yo tengo un número complejo normal y ambos signos son negativos, a la hora de hacer el cambio al conjugado, únicamente se va a mover el signo de la parte imaginaria. ¿Okay?
Si lo llegan a cambiar, está mal porque pues ya están poniendo otra cosa que no es un conjugado. ¿Okay? Entonces, siempre, únicamente vamos a cambiar la parte imaginaria. Nada más se los quería decir a manera de comentario antes de continuar con el ejercicio. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer la multiplicación del numerador y después la multiplicación del denominador. Te dice menos 4 por raíz de 3. Primero lo puedo dejar así, porque es una multiplicación, no es una suma. Al final, si ustedes quieren, esto podemos ya pasarlo a números decimales para que ya tengamos una cantidad exacta en nuestra respuesta. Pero por lo pronto podemos expresarlo y al final resolverlo. Menos 4 por raíz de 3, menos 4 raíz de 3. Menos 4 por más 2i. ¿Tenemos? ¿Cuánto da? No se peleen, menos 4 más 2i, tenemos menos 8i. Menos 4, perdón, i por raíz de 3, pues puede quedar como raíz de 3i. Por último, tenemos positivo 2i cuadrado. En la parte inferior lo podemos hacer con complejos conjugados. Sería raíz de 3 al cuadrado menos 2i al cuadrado. ¿Estamos bien? Sí, ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, ok. Pensé que ya no me escuchaban. Bueno, después de esto tenemos entonces, podemos solucionar la parte real de la parte de arriba. Menos 4 raíz de 3, ¿cuánto da esto? Sí, por favor. Y si no tienen calculadora, pues que traigan calculadora a sus clases. Menos 6.92. 6.92, correcto. Respecto a los puntos decimales, usualmente les pido por lo menos 2 puntos decimales. Si quieren redondear o si quieren, yo les sugiero que en este tipo de ejercicios únicamente trunquen. Por ejemplo, este ejercicio da menos puntos 6, 9, 2, 8, 2, 0, bla, 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 ¿no? Si yo redondeo sería 6.93, si yo trunco sería 6.92. Yo les sugiero que trunquen para que esté todo en el mismo sentido. Ahora, si ustedes lo llegan a redondear a 6.93, tampoco es como que les vaya a poner mal en el ejercicio. Simple y sencillamente, pues cambien decimal. Muy bien. Entonces tenemos menos 6.92. Este 2i cuadrada positivo, ¿cómo queda? Negativo. Negativo, menos 2. Ahora esto, menos 8i más raíz de 3i, ¿cuánto da? ¿Cuánto les dio? Menos 6.26. Correcto. Menos 6.26 i. La parte de abajo, raíz de 3 al cuadrado. ¿Qué es lo que sucede con la raíz y con la potencia? Se cancelan. Por lo tanto, queda 3. Y aquí, menos 2i cuadrada. ¿Cuánto da 2i cuadrada? Menos 2. ¿Mm? ¿No da menos 2? No. Menos 4. Menos 4, perdón. ¿Por qué menos 4 y no menos 2? ¿Quién me dice? ¿Qué sucede Ambos aquí? términos se están elevando. Es correcto, estamos elevando ambos términos.
Entonces, si yo elevo 2i cuadrada, ¿qué es lo que sucede? Este cuadrado no lo tengo en la i. Este cuadrado lo tengo abarcando todo. Por lo tanto, es 4i cuadrada. ¿Ok? Queda así. O sea, esto pasa para adentro. Entonces, elevo ambos términos. Queda 4i cuadrada. ¿Qué es lo que me queda aquí? Ahora sí resolver esta parte. Pero bueno, vamos por lo de arriba, vamos parte por parte. 6.92 menos 2 da menos 8.92. La parte de arriba queda igual, 6.26i. Y ahora la parte de abajo es 3. Ahora sí, 4i cuadrada quedaría como menos 4i cuadrada. ¿Qué es lo que sucede con esta i cuadrada? Pues se multiplica por menos 1. Entonces 3 que quedaría como más 4. Por lo tanto, quedaría menos 8.92, menos 6.26 y entre 7. ¿Qué me falta aquí? Dejarlo en forma binómica. Es correcto expresarlo en forma binómica. Para expresarlo en forma binómica, tengo dos formas de cómo yo expresar esto cuando tengo este tipo de cantidades. Lo puedo dejar así. Opción 1. Esta es mi opción 1. Opción 2. Resolverlo. 8.92 entre 7 da menos 1.27. 6.26 entre 7 da 0.89. ¿Ok? Entonces, puedo dejarlo expresado así o puedo dejarlo expresado así. Cualquiera de las dos maneras es correcta porque lo estoy expresando de la forma binómica, que en este caso específico sería menos A menos BI. Y si ustedes lo ven aquí, es lo mismo, menos A menos BI. No sé si tienen alguna duda respecto a la división. Bueno, parece que no, entonces vámonos con lo que sigue. Muy bien, aquí les voy a pegar los ejemplos que ya vimos. Y bueno, esas son las 4 operaciones básicas que tenemos con los números complejos, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Acuérdense que estas 4 operaciones pueden ser con escalar, es decir, pueden ser como lo hicimos en los ejemplos, utilizando escalares. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Así como vimos que i es igual a la raíz cuadrada negativa de 1, i cuadrada es igual a menos 1, existen otros tipos de potencias, i cúbica, i cuarta, i quinta, i a la 20, i a la 200. ¿Okay? Todas estas potencias son positivas, pero pueden ser de números muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre nosotros lo vamos a simplificar a la mínima potencia o a lo más pequeño posible. Y para entender esto, pues necesitamos entender dos cosas. Necesitamos entender que i se origina de la raíz negativa de menos 1. Partiendo de ahí es que nosotros vamos a ir resolviendo las potencias. Tenemos 4 respuestas posibles a los valores de las potencias de i. Ojo, únicamente me estoy refiriendo a las potencias de i. Si hay algún número que acompaña esa potencia, entonces ese número se va a ver modificado por lo que nos dé a nosotros, de resolver esta potencia.
¿Qué quiero decir con esto? Que aunque yo tenga un menos 3i cuadrada, este i cuadrada sabemos que es menos 1. Entonces, menos 3i cuadrada, simplificándolo lo más que yo pueda, va a ser menos 3 por menos 1, da 3 positivo. Entonces, 3i cuadrada es igual a 3. Y así sucesivamente nos vamos a ir. Existen dos maneras de cómo nosotros podemos simplificar lo más posible una potencia de i. Tenemos la primera forma que nos dice, para calcular cualquier potencia de i, se divide el exponente de i entre 4 y tomamos como nuevo exponente el residuo. ¿Okay? El residuo pues es lo que queda de abajo cuando nosotros hacemos una división. Vamos a ver ejemplos. Ok, tenemos aquí i a la 33. 33 entre 4 da 8. ¿Y cuánto me sobra? 1. Luego entonces, i a la 33 es igual a i. Ahora, ¿cómo voy a saber? Lo voy a saber así. Si i la elevamos a la 0, es 1. Si i la elevamos a la 1, pues es i. Si i la elevamos al cuadrado, ya sabemos que es menos 1. Si i la elevamos al cubo, es igual a menos i. Si i la elevamos a la cuarta, ya sabemos que es 1. Si i la elevamos a la quinta, ¿qué creen que sea? Siguiendo esta lógica. Y positivo. Es correcto. Si yo les digo i a la 8, ¿qué creen que sea? Positivo. 1. 1, exactamente. Entonces, lo que quiero que comprendan es, yo tengo dos tipos de respuesta respecto a las potencias de i. Me puede dar 1 o me puede dar i. Y ahora, el 1 puede ser positivo o negativo y la i puede ser positiva o negativa. No hay más. O sea, i a la cuarta no te puede dar 2. I a la 25 no te puede dar 3. O sea, siempre te va a dar 1, menos 1, i o menos i. ¿Okay? Esta tablita, pues, conforme ustedes vayan haciendo ejercicios, pues se la van a aprender, pero realmente es muy sencilla. Muy bien. Regresando a los ejemplos. Quedamos entonces, i a la 33 es igual a 33 entre 4 da 8, 4 por 8, 32. Para 33 falta 1, tengo 1 de residuo. Cuando tengo 1 de residuo, entonces el resultado va a ser i, y pueden ustedes verlo aquí. I a la 17, 17 entre 4 da 4, tengo de residuo 1, luego entonces es i, ¿ok? Como pueden verlo de este lado. I a la 507, 507 entre 4, perdón, es igual a 126. 126 por 4 es 504, es decir, me quedan 3. Cuando tengo i a la 3, esto me da menos i. Y podemos ver en el ejemplo que efectivamente da menos i. I a la 1999. 1999 entre 4 da 499. Y 499 por 4 da 1996. Luego entonces me sobran 3 y mi resultado sería menos i. ¿Alguna duda de este método? ¿No? Tengo una duda en el 1999. Dime. Porque puse 1999 entre 4, me dio 499.75. ¿El 75 no la abarcamos o se toma en Claro cuenta? que sí. Lo estás abarcando, pero con tu residuo 3. Otra manera de ver esto. Es, por ejemplo, si tienes, vamos a ver los otros ejemplos. A ver, ¿cuál era el otro? Vamos a partir del primero. A ver. I a la 33. Tenemos que 33 entre 4. ¿Cuánto da exactamente en la calculadora? Da 8.25. 8.25. Ok, este punto 25 es lo mismo
que tener de residuo 1. Porque es como si estuviéramos trabajando con cuartos. Te sobra un cuarto. Entonces cada cuarto va a representar 1, 2, 3, 4. En el caso del 1999, da 1999 entre 4, ¿cuánto te había dado? Da 499.75, maestra. Perfecto. Ahora, este punto 75 es como si yo tuviera un residuo 3. ¿Ok? A ver, ¿qué otro? ¿Qué me puede dar? Yo lo veo de una forma diferente. O sea, entiendo lo de los cuartos, pero se me hace más fácil entenderlo de otra forma. A ver, dime. Por ejemplo, dividir lo que tiene aquí 1999 entre 4, pues son 499. Si multiplicamos 4 por 499, ¿cuánto me hace falta para llegar a la cantidad que ya tengo? Y son 3. Exactamente. Esa es la manera, cualquiera de estas dos maneras que ustedes estén entendiendo es correcta. ¿Por qué? Si yo lo quiero ver de la primera manera, es, ok, 33 entre 4 da 8. Entonces, ¿qué hago? 8 por 4 es igual a 32 menos 33. Tengo 1 de diferencia, entonces este es mi residuo. Y ahora de este lado es lo mismo. 499 por 4 es igual a 1996 menos 1999. Tengo de residuo 3. Y aquí también ya tengo mi residuo. Si lo ven así, si lo ven así, si lo ven así o si lo ven así, es completamente correcto. El chiste es que ustedes lleguen a la potencia. Si tenemos un residuo negativo de 1, aquí estamos. Si tenemos un residuo negativo de 1, perdón, si tenemos un residuo de 1, mi respuesta es I. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es I. ¿Ok? Ahora del otro, tengo un residuo 3. Tengo un residuo 3, entonces me va a dar menos I. Entonces, la respuesta correcta a esta es menos I. ¿Ok? El caso, vamos a ver, en estos dos, ¿la respuesta es I o la respuesta es menos I? Si yo tuviera aquí, a ver, espérenme, quito esto nada más, que me estorba un poco. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, ¿qué será? Vamos a poner. Y a las 50. Y a las 50. ¿Qué es lo que teníamos que hacer según lo que les acabo yo de explicar? Dividir 50 entre 4. ¿Cuánto da 50 entre 4? 12.5. 12.5. Ok, ahora cuando tenemos un residuo de 0.5, esto es como si tuviéramos realmente un 2. ¿Cómo podemos hacer la comprobación? Ah, bueno, vamos a multiplicar 12 por 4, 48. Menos 50, tenemos 2 de residuo. ¿Y qué nos dice el ejercicio? Cuando nosotros tenemos de residuo 2, el resultado de la potencia es igual a menos 1. Entonces, y a la 50 es igual a menos 1. Y tenemos el resultado aquí. Si tuviéramos, por ejemplo, esto. Y a la 96 entre 4, ¿cuánto da? 24. Correcto. 24. No tiene residuo, por lo tanto tiene residuo 0. Cuando nosotros tenemos residuo 0, ¿qué te dice? Que el resultado es... ¿Qué? Es 1. Es 1, correcto. El resultado es 1. ¿Ok? Entonces, tenemos menos 1 y tenemos 1. Podemos ver los residuos. Y aquí, por ejemplo, cuando le sobre 0.5, significa que el residuo es 2. Cuando le sobre 0.25, significa que el residuo es 1. Y cuando tengan 0.75, significa que el residuo es 3.
¿Okay? Cualquiera de las dos maneras que se les haga más sencilla para entender esto está completamente correcta. ¿Okay? Bueno, ese es el primer método. Existe un segundo método que a mi gusto, yo soy la maestra, ¿no? Pero a mi gusto está más fácil. Y este método, pues es muy parecido al anterior, pero solamente utilizamos la base de i cuadrada. Sabemos, o sea, esta tablita de la anterior es exactamente la misma, ¿no? Los residuos son los mismos y los valores son los mismos. La única manera lo único que cambia aquí es cómo llegamos a este resultado. Tomamos como base la premisa de que i cuadrada es igual a menos 1. Y ahora, las potencias pares dan como resultado menos 1 o 1. Y las potencias impares dan como resultado i o menos i. Si ustedes se fijan de los ejemplos que les puse aquí en las diapositivas, esta es una potencia impar, 33. Esta es otra potencia impar, 1999. Estas dos potencias, al ser impares, o nos dan i o nos dan menos i. Y si ustedes se fijan de este ejercicio, bueno, de estos dos ejemplos que se pusieron, una es positiva y una es negativa. Ahora, las potencias pares, tenemos 50 y tenemos 96. Ambas son pares, entonces aquí o me da 1 o me da menos 1. En este caso fue al revés. Primero nos dio menos 1 y después nos dio 1. Una vez que nosotros ya nos hayamos aprendido estos conceptos, es muchísimo más fácil llegar a resolver una potencia que estar haciendo las divisiones entre 4. Ok. ¿Cómo funciona? Funciona como que desglosando nuestra potencia de manera que a nosotros se nos haga más digerible manejarla. Tenemos i a la 45. I a la 45 ¿es una potencia par o es una potencia impar? Es impar. Ok, sin ver el resultado. Sin ver el resultado y conforme a lo que les acabo de decir hace un momento. Al ser una potencia impar, ¿qué te va a dar? Menos i o i. Exactamente, menos i o i. Y aquí en la parte de abajo tengo i a la 100. I a la 100 es una potencia par. Entonces, mi potencia par, ¿qué me va a dar? Me puede dar dos cosas. Me puede dar... 1 o menos 1. Correcto, me puede dar 1 o menos 1. Entonces aquí tenemos, una vez que nosotros ya sabemos eso, pues ya sabemos a qué tenemos que llegar. Ahora, ¿es positivo o es negativo? ¿De qué va a depender? Si por ejemplo aquí yo tomo en cuenta mi i a la 45, i a la 45 es lo mismo que yo dijera i por i a la 44. ¿Por qué? Si se acuerdan de las leyes de los exponentes, cuando nosotros hacemos multiplicación, ¿qué sucede con los exponentes? Se suman. Así es, cuando nosotros multiplicamos dos potencias, los exponentes se suman. Cuando nosotros hacemos la potencia de la potencia, ¿qué pasa con los exponentes? ¿Quién se acuerda? La potencia de la potencia. ¿Qué pasa con los exponentes? Se multiplica. Se multiplican. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo, por ejemplo, en este ejemplo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es desintegrar mi potencia. Y por i a la 44 es como si yo dijera i a la 1 por i a la 44. Una vez que yo desintegro esa parte para dejarlo en términos de i, cuando sea una potencia impar, extraigo i y dejo una potencia par. En este caso la potencia par es 44. ¿Ok? 44, ¿por qué? 45 menos 1, que es la i que estoy sacando, pues es 44. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tomando en cuenta las leyes de los exponentes, es que yo dijera, vuelvo a copiar la i, y la 44, ¿qué es lo que hago? Nuevamente extraigo la potencia y lo dejo en términos de i cuadrada. ¿Cuánto es i cuadrada? ¿Quién se acuerda? Sencillo.
Menos 1. Menos 1. Entonces lo dejo en términos de i cuadrada porque yo ya sé que i es i y que i cuadrada es menos 1. ¿Okay? Eso yo ya lo debo de saber si estoy a estas alturas del curso. Por lo tanto, i cuadrada es igual a menos 1. ¿Elevado a qué? Pues a la 22, porque lo que estoy haciendo es extrayendo la potencia de la potencia. 44 entre 2 es igual a 22. Por lo tanto, voy a elevar a la 22 mi menos 1. ¿Por qué? Porque yo ya sé que i cuadrada es igual a menos 1. Por lo tanto, y esto igual lo vuelvo a copiar. Menos 1 elevado a la 22, ¿cuánto da? Es menos 1. No, menos 1 elevado a la 22. No, maestro. Es correcto, es 1. Es más, hasta aquí está, ya se los puse, ¿verdad? Pero bueno, menos 1 elevado a una potencia par siempre te va a dar 1. Menos 1 elevado a una potencia impar siempre te va a dar menos 1. Entonces tenemos i por 1 es igual a i. Y entonces esto es mi respuesta. I elevado a la 45 es igual a i. Ahorita a lo mejor, como es la primera vez que ven este tipo de ejercicios, se les hace más complicado así y se les va a hacer más fácil dividirlo entre 4. Pero, pues realmente es lo que se les haga más sencillo hacer, ¿no? Conforme vayan ustedes aplicando o haciendo más ejercicios de estos, se les va a hacer más sencillo. Por ejemplo, con el de abajo, tenemos i elevado a la 100. I elevado a la 100 es igual a i al cuadrado elevado a la 50. ¿Qué es lo único que hice? Como aquí mi potencia es una potencia par, lo único que hice es sacar la i cuadrada y para que me dé i a la 100, entonces esta i cuadrada lo tengo que elevar a la 50, porque 2 por 50 da 100. ¿Y de dónde sacó el 50? 100 entre 2 da 50. ¿Okay? I al cuadrado elevado a la 50. I al cuadrado es menos 1. Menos 1 elevado a la 50 es igual a 1, porque 50 es una potencia par. Por lo tanto, menos 1 por 100 elevado a la 50 es igual a 1. Y ya, aquí estuvo mucho más sencillo porque es una potencia par. No sé si tengan alguna duda respecto a esto. Muy bien. Espero que no se hayan dormido aún. Ok. Muy bien, vamos a hacer los mismos ejemplos, pero ahora con el otro método. Tenemos i a la 33, vamos a ponerlo por aquí. I a la 33. Ok, i a la 33. I a la 33 es lo mismo que yo dijera i por i a la 32. ¿Hasta aquí vamos bien? Necesito que entiendan muy bien este método Sí. Sí. para que tengan las dos opciones. Muy bien. O sea, ¿por qué? Porque aquí es como si tuviera yo un número imaginario. Entonces, multiplicando potencias, los exponentes se suman. Entonces, i es lo mismo que yo les dijera i por i a la 32. Que es lo mismo que yo les dijera i por i al cuadrado elevado a qué. ¿A qué voy a elevar mi cuadrada? A 30. A la No. 16, ¿no? A la 16. ¿Por qué a la 16 y no a la 30? Porque ya lo estamos dividiendo, se me fue. Exactamente. Lo que estamos haciendo es extraer una potencia. Cuando nosotros estamos extrayendo una potencia, pero realmente lo que hacemos es dividir, ¿no? Entonces, 32 entre 2 te va a dar 16. ¿Qué nos queda aquí? Únicamente la parte del menos 1. Y al cuadrado sabemos que es menos 1. Menos 1 elevado a la 16. Como esto es una potencia par, quedaría i por menos 1 a la 16, 1. Por lo tanto, mi respuesta es i. ¿Dudas?
¿Todo precioso? Muy bien. Después tenemos I a la 1999, que es lo mismo que yo dijera I por I a la 1998. Ay. Ay, me emocioné. Bueno. I por I al cuadrado. ¿Y qué voy a poner acá arriba? ¿999? Muy bien, muchas gracias. 999. 999. La I la vuelvo a poner. Y tenemos menos 1, perdón, elevado a la 999, porque no tenemos nada que hacer. Nos da I por menos 1. Sabemos que es una potencia impar, entonces este vuelve a quedar igualito. Por lo tanto, mi respuesta es menos I. Ojo, no me vayan a hacer la maravillosa cosa que me ha tocado alumnos que lo hacen, que se topan con este 1 y con esta menos I, me dicen, ah, no, pues 1 menos I es igual a 0. O sea, ¿de dónde lo sacaron? Sepa Dios, pero bueno, no es eso, ¿ok? Ni me vayan a poner respuesta 1 menos I. Perdón, no, I menos 1. O sea, no va. Así que, nomás no. Maestra, tengo una duda. ¿Por qué en la de 33 al final dio I por 1 y en la de abajo I por menos 1? O sea, el del 999 dices. O sea, sí, los dos, el de arriba no tiene menos 1 y el de abajo sí. Ok, ahí te va. Este tiene una potencia par. Ah, ok. Ah, Y este tiene una potencia impar. Ok. Con eso nada más. Es más, igual, y digo, esto es pues, porque ya lo sabemos, ¿no? O porque, bueno, yo ya lo sé. Pero si lo quieres hacer en la calculadora, menos 1 elevado a la 999, pues te va a dar la respuesta, ¿no? Si te sientes un poco inseguro con esa parte, pues lo puedes hacer en la calculadora y te va a dar menos 1. ¿Y cuáles son los otros? Si se me olvidó, 50 y 96. Ok, vamos a hacer estos dos. Y elevado a la 50. Y elevado a la 50 es una potencia par. ¿Qué me va a dar cuando yo haga una potencia par? ¿1 o menos 1? Así es, 1 o menos 1. No hay pierde. ¿Me va a dar 1? Me va a dar menos 1. Ahora, como yo ya tengo aquí una potencia par, entonces yo ya no hago esto de quitar esta i para que yo tenga aquí una par. Yo me voy directo. Entonces, esta parte la omito, me voy directo a esto que tengo yo de este lado. Por lo tanto, i a la 50 es lo mismo que yo diga i cuadrado elevado a la... ¿A la qué? 25. Correcto, elevado a la 25. ¿Por qué? 50 entre 2, 25. Por lo tanto, menos 1 elevado a la 25 me va a dar... Saquen su calculadora. Si se les complica esto. Menos 1. Gracias. Sí, correcto. Tenemos i elevado a la 96, que es el ejemplo que teníamos. El otro ejemplo que teníamos. Igual, lo mismo que aquí. Lo único que hacemos, extraer el i cuadrada. 96 entre 2 me da 48. Por lo tanto, menos 1 elevado a la 48 es igual a... No. ¿Qué? No, maestra. Ah, ok, ahora sí. Es que de repente se les oye medio raro. Pero bueno, ok, ya tenemos aquí entonces nuestras 4 diferentes opciones respecto a nuestros resultados. ¿Qué me pueden decir aquí? Cuando tenemos un par, una potencia par, me puede dar menos 1 o me puede dar 1.
Cuando nosotros tenemos, una vez que extraemos la i cuadrada y nuestra potencia a la cual vamos a elevar la i cuadrada es impar, entonces i cuadrada impar. Cuando tengamos i cuadrada impar, es decir, esto impar, me va a dar menos 1. Ahora, cuando yo tenga mi i cuadrada par, me va a dar 1 positivo. Ahora, vámonos con el otro ejemplo. Cuando me va a dar, cuando yo tengo potencias impares, el resultado me puede dar menos i, o el resultado me puede dar i. ¿Cómo puedo yo saber esto? Pues nuevamente con el mismo procedimiento. Si yo tengo una i cuadrada par, ¿qué me va a dar? ¿I o menos i? Y Correcto. Y cuando yo tengo una i cuadrada impar, el resultado va a ser menos i. ¿Quedó clara esta situación? Sí. Bueno, muy bien. Ok, ya tenemos aquí ejemplos de diferentes formas de cómo nosotros expresar una potencia. Ahora, muy probablemente luego yo les ponga ejercicios para resolver a veces alguna potencia o para simplificar lo más posible un binomio. Por ejemplo, si yo les digo si yo les doy esto, ¿qué tengo que hacer aquí? Este i cuadrada únicamente me está afectando esta i. No estoy moviendo nada, no tengo paréntesis, no tengo nada. Entonces aquí ya tengo un monomio y aquí ya tengo un monomio. Lo primero que tengo que hacer es simplificar mis potencias lo más posible. Mi i cuadrada, ¿cuánto es? Yo ya sé cuánto es. ¿Cuánto es? Menos 1. Así es. Entonces, ¿qué voy a hacer? Menos 4 por menos 1. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a resolver mi i sexta. I sexta, acuérdense que puedo hacer 6 entre 4 es igual a 1. ¿Y cuánto me sobra? Residuo, ¿cuánto es? 2. 2. ¿Y qué te decía cuando tenías un residuo 2? ¿Cuánto daba? Menos 1. Menos 1. Te daba menos 1. Por lo tanto, y a la sexta es igual a menos 1. Ahora, si yo lo quiero hacer del otro método, vamos a ponerlo de este lado. Y sexta es igual a i cuadrada elevado a ¿qué? A para tercia. 3. La 3. 3. Ah, taxa. Entonces tenemos menos 1 al cubo es igual a menos 1. ¿Ok? Podemos ver aquí en la parte de abajo ambas maneras de cómo representar, o sea, de cómo nosotros podemos obtener este menos 1. Ya obtuvimos este menos 1, ¿ok? Ahora, este menos 1, ¿qué va a suceder con este más 7? Va a quedar como más 7 menos 1, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Este menos 4 lo voy a multiplicar por menos 1 y me va a dar 4. Más 7 por menos 1, menos 7. Por lo tanto, el resultado me va a dar menos 3. ¿Vieron cómo de un menos 4 i cuadrada más 7 i sexta
terminamos a menos 3. No sé si tienen alguna duda de esto. Que estos muy seguido vienen en el examen. Nada, bueno. Vámonos con uno más de estos y nos dejo en paz. Disculpe, maestra. Dime. Por ejemplo, en el examen tenemos que poner el procedimiento de las I o sea, Sí. que nos ponga en una suma de polinomios, pero pues una de las listas a una ¿Una gran de qué, potencia. perdón? Una suma de 2 de la fórmula A más BI Ujú. y alguna de esas potencias está elevada a un número muy grande. Tenemos que poner el procedimiento para la simplificación de la Aunque I. sea, No. aunque sea pequeñito, pero sí. O sea, aunque se vea que hiciste algo. No tienes que ponerlo así como que tan súper desarrollado de que te abarque una hoja, ¿no? Pero que se vea que hiciste algo ahí para resolver tu... Ok, Vale. gracias. ¿De nada? Ok, a ver. A ver, por ejemplo... Ok, menos 2i a la 7. ¿Qué tengo que hacer aquí? Este 7 no me está afectando únicamente a la i, me está afectando también al menos 2. Menos 2 elevado a la 7, ¿cuánto da? ¿O cuánto da esto antes de empezar a simplificarlo? ¿Cuánto les da? ¿Siguen ahí o ya se durmieron? Sería menos 128i elevado a la séptima. Es correcto. Menos 128i elevado a la séptima. Ahora, tenemos al menos 128i elevado a la séptima. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplificar lo más posible este i séptima. I séptima, podemos hacerlo de las dos maneras. 7 entre 4 es igual a 1. Tengo de residuo 3. Cuando tengo residuo 3, entonces ya la séptima es igual a Menos i. menos i. Correcto. Podemos hacerlo de la otra manera. I séptima es igual a i por i cuadrado elevado a la 3. 3. Muy bien. Entonces tenemos i por menos 1 elevado al cubo. Por lo tanto queda i por menos 1. Y da menos i. Por lo tanto, esto quedaría menos 128 por menos i. ¿Cuánto daría aquí? ¿128i, no? Queda en positivo. Claro. Es correcto, queda positivo. Ojo, no es lo mismo escribir 128 paréntesis menos i, porque este i séptima es como si nosotros tuviéramos una x aquí. Es 128x. ¿Okay? Esta x me está multiplicando al 128. En este caso es exactamente lo mismo. Entonces, esta i séptima me está multiplicando a mi 128, no me lo está restando. No es lo mismo que ustedes pongan 128i a que se les ocurra la fabulosa idea de poner 128 menos i. Y tantana, esta es la respuesta. Esto está mal. ¿Ok?
porque este y a la séptima me está multiplicando a mi menos 128. Por lo tanto, es menos 128 y lo que me haya dado esto. ¿Cuánto me dio esto? Pues menos i. Por lo tanto, es menos 128 por menos i, menos por menos más 128 por i, pues 128i. Y esta es mi respuesta. ¿Alguna duda, señoritos, señoritas, niños, niñas? Damas, caballeros, ¿algo? Nada. Maestra. Frío, frío, caliente, caliente. Muy bien. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Ok. Tampoco quiero saturarlos tanto de información, así que voy a dejar de compartir. Y vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Les veo el día martes. Sí, les veo el día martes. Hasta ahorita, como quedamos, como habíamos platicado, no hay información respecto a las clases presenciales. Si llego a saber algo, pues les digo, ¿no? Pero hasta el momento, entonces, seguimos en virtuales. Salvo que digan otra cosa. Voy a detener la grabación.